Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje en vista de que todos, pues creo que la gran mayoría se está conectando y por respeto a las personas que fueron puntuales, siendo las 7:32, vamos a dar inicio a esta temática. Pero antes de todo esto, como es de costumbre, a mí en lo personal sí me gustaría que me dijeran cómo les ha ido, cómo les fue en sus trabajos, cómo les fue en esta semana. Recuerden que es muy importante trabajar con el recurso humano y de la misma manera darle la importancia. Voy a empezar con Ana Lilia. Ana, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue esta semana? Hola, buenas noches, maestra. Primero que nada, feliz día. Eh, pues en mi trabajo he avanzado algo sobre la ley, está muy interesante todos los artículos que contiene y pues ya voy redactando mi ensayo. Gracias, Ana. Citlali. Buenas noches. Yo estoy todavía leyendo los artículos, pero una que otra palabra sí se me ha hecho complicada de entender y así, pero pues ahí vamos ya avanzando. También tenía yo una duda sobre eso, maestra. ¿Se tiene que leer todo? De preferencia, sí tenemos que leer todo el documento, porque es el documento oficial, el documento rector que debemos de conocer todos nosotros. En ese Ah, ok. documento encontramos cláusulas, encontramos artículos que nos permiten conocer, identificar, ¿verdad? Partes importantes o los derechos que tenemos, derechos y obligaciones del empleado, del trabajador, de la empresa. Por eso es un documento que nosotros debemos de conocer, ¿sí? Sí, está bien. Como le digo, ya voy, no he comenzado a redactar porque estoy pensando todavía cómo redactarlo, porque a mí, aparte de, a veces del material que me dan, me gusta investigar por fuera y, o sea, complementar bien los temas. Pero, sí, todavía sigo leyendo y todo, y yo creo que ya merito empieza a redactar. Perfecto, Citlali. Gracias. Ofelia, buenas tardes, bienvenida. Hola maestra, buenas tardes, gracias, feliz día maestra. Gracias, muy amable. ¿Cómo le fue el día de hoy? Aquí muy bien maestra, gracias. Bueno, terminando ya de disfrutar. Gracias, muy amable. Sí es cierto, algunos de ustedes ya se encuentran en el ámbito educativo y tuvieron su celebración. Algunos otros, ¿verdad? Posiblemente sea el día de mañana o el día viernes. Bien, me da gusto escucharlos y en referencia al trabajo que tenemos en puerta sobre el ensayo, algunos de sus compañeros ya muy amablemente me mandaron sus trabajos, los estoy revisando, me da gusto leer trabajos que de verdad están bien estructurados, que se visualiza que leyeron el documento, porque de eso se trata. No se trata de entregar una tarea por entregar. El documento que tenemos que leer es precisamente para captar parte importante de la estructura de la Ley Federal del Trabajo y de otra forma tener el conocimiento de los artículos, de las fracciones que constituyen el propio documento. ¿Por qué? Porque la materia que nosotros llevamos es reclutamiento y selección de personal, pero muy independiente de la admisión y del objetivo de la materia, pues nos involucra parte importante como trabajadores de una empresa, como trabajadores de una institución, debemos de conocer las obligaciones que nosotros tenemos, pero de la misma manera tenemos que conocer los derechos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si algún día tengo algún detalle o algún conflicto interno en la empresa y a lo mejor ya no soy digna de estar en esa empresa porque a lo mejor mi jefe ya tiene a otra persona, bueno, ¿cuáles son mis derechos que yo tengo que reclamar? Si yo ya tengo antigüedad, ya tengo 5 o 6 años,
qué me corresponde. A lo mejor el finiquito y de cuánto me van a finiquitar. Entonces, es parte importante que ustedes deben de conocer como trabajadores o también como empresarios. Si alguien de ustedes ya tiene una microempresa o a futuro llegan a tener una empresa en sus manos, ustedes van a saber cuáles son las obligaciones y los derechos que tienen ustedes como patrones y de la misma manera cuáles son los derechos y obligaciones que tienen nuestros empleados. Yo les decía en la clase pasada que no porque sean mis empleados yo los voy a maltratar o los voy a tratar hiriendo la parte emocional, la parte sentimental o a lo mejor acabando con sus emociones del empleado. No, porque es una persona que tiene valores, una persona de sentimientos, es una persona como cualquiera de nosotros. Entonces, por eso debemos de conocer la Ley Federal del Trabajo. ¿Que nos vamos a llevar días? Claro que sí. Recuerden que se los di a leer, les compartí el documento en tiempo y forma, porque como dice Citlali, es un documento que tiene varias hojas y no me las voy a leer en 1 o en 2 días. Tengo que tener el tiempo disponible para poder entender de forma adecuada el documento. Ahora, ¿qué me permite o qué voy a obtener al ejecutar un ensayo? Al ejecutar ese ensayo, lo que voy a obtener es comprender el documento, conocer el documento y a lo mejor explicarlo, porque recuerden que ahorita me están entregando su ensayo. En la próxima sesión de aprendizaje, que es la última sesión, cada uno de ustedes va a exponer ese ensayo en cuanto yo les dé el visto bueno, que para los que ya me los mandaron, a lo mejor mañana se los reenvío, van a hacer una presentación en PowerPoint de las ideas más importantes de la Ley Federal del Trabajo. Por eso es que en su momento se les encargó el ensayo, porque a través de la lectura y a través del ensayo ustedes se quedan con cierta información. Y eso permite que ustedes sean conocedores del documento. Cuando se les encarga una actividad o una estrategia de aprendizaje, tiene un objetivo. Y ese objetivo principalmente es que ustedes conozcan el documento y que nadie los engañe. Yo sé que a lo mejor ustedes pues no están desempeñándose como abogados o como licenciados en Derecho o como juez. Sin embargo, por ser empleados debemos de conocer la ley, ya que va muy de la mano con los temas que estamos visualizando. Bien, vamos a ver el día de hoy parte de lo que contiene un currículum vitae. Recuerden que en las otras sesiones habíamos trabajado sobre lo que era el reclutamiento, la selección. Hoy todavía vamos a dar un repaso sobre las vacantes, que es una vacante, pero me quiero centrar en el currículum. ¿Por qué? Porque forma parte de la asignatura. ¿Cómo es que nosotros vamos a elaborar ese currículum? Cada uno de nosotros ya tenemos un currículum. Y para aquellas personitas que a lo mejor no han trabajado, que lo dudo, ¿verdad? Porque ya a estas alturas todos tenemos la experiencia de estar en pequeñas empresas, en medianas empresas, en grandes empresas. Pero el elemento circunstancial y el elemento esencial es el currículum, que es el documento que también nos cuesta ejecutarlo y que a veces no sabemos, como yo les mencionaba, si el documento tiene que llevar una foto, no lleva foto, qué tan importante es para la empresa que mi currículum vitae lleve una foto, cómo la debe de llevar, si a la izquierda, a la derecha, al centro. De la misma manera, ¿cuáles son los procesos? O más bien, ¿cuál es la estructura que debe contener el currículo? ¿Qué es lo que debo de poner primero y qué debo de poner después? A veces por eso no encontramos incorporarnos al campo laboral. Eso no quiere decir que porque nosotros no tengamos experiencia. Cada uno de ustedes tiene la experiencia. Lo que sucede es que en el momento del proceso de reclutamiento y selección, el currículum posiblemente no esté bien estructurado. El momento de la entrevista, porque tenemos que asistir a la entrevista, a lo mejor
no fue una entrevista adecuada. Entonces, la entrevista y el currículum forman parte de las técnicas y de los instrumentos para que seamos contratados. Cuando yo hablo de una entrevista, es un encuentro entre el personal de recursos humanos o el reclutador entre el candidato a ocupar un puesto. Y bueno, ¿cómo debo de ejecutar una entrevista? ¿Cómo la debo de realizar? Para ejecutar y para llevar a cabo una entrevista, hay pasos que debemos de seguir y que debemos ser muy puntuales al momento de ejecutar una entrevista. Una de las características esenciales que debemos de contemplar es nuestra personalidad y el vestuario. Para poder asistir a una entrevista, tengo que cuidar mucho mi imagen. En cuestión del vestuario, ¿qué tipo de vestuario debo de seleccionar para la entrevista? ¿Qué comportamiento, qué actitud debo de considerar? Bueno, hay varias características que debemos de considerar antes de ejecutar una entrevista. Entre ellos, al momento en el cual la empresa nos esté llamando para asistir a la entrevista, el personal de recursos humanos nos dicta un día y nos dicta una hora para que nosotros nos presentemos a la entrevista. Si el reclutador o el encargado de recursos humanos me indica una hora, yo debo de llegar o debo de estar en la empresa 5 minutos antes de la hora citada. Aquí hay que ser muy cuidadosos. 5 minutos antes, no más. ¿Por qué? Porque es incómodo para el encargado de recursos humanos que esté citando a los candidatos a las 5 de la tarde y estos llegan 4:30. No debe de suceder eso. Solamente 5 minutos antes. ¿Qué sucede si yo llego 4:30? Bueno, a lo mejor hago tiempo en alguna parada, en alguna tienda, hasta que falten 5 minutos para las 5 de la tarde, según la hora que me esté indicando el de recursos humanos o el encargado de reclutamiento. ¿Qué sucede si llego a las 5 y llego corriendo? Es incorrecto. Si el entrevistador te dice a las 5 y tú llegas 5 con 2 minutos, mejor ya no asistas a la entrevista. ¿Por qué? Porque damos una imagen, un aspecto negativo. Tenemos que ser cuidadosos, ni antes ni después. Ahora, maestra, es que llegué a las 5. Bueno, si te estás citando a las 5 es válido, a las 5 en punto, como te lo estás citando. Si te estás citando 5:30, bueno, voy a llegar 5:30. Pero nada de estar molestando al gerente o al encargado de reclutamiento 10 minutos antes. No lo debemos de hacer. Ahora bien, eso es en cuestión de la hora. En cuestión del vestuario, ¿cómo voy a asistir a una entrevista? En cuestión de las señoritas, el vestuario debe ser un vestuario honesto. Normalmente siempre nos indican un traje sastre, falda y un saco. La blusa que te va a poner tiene que combinar con el traje, sí, de preferencia debe ser oscuro, negro o gris. Y la blusa blanca, si es de color, que sea un color crema, que no sea un color de los que sean muy llamativos, porque entonces perdemos la creatividad. ¿Por qué? Porque si yo llevo un traje negro y me pongo una blusa color amarillo, el reclutador o el gerente le va a llevar mucha la atención la blusa, más no lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso tengo que ser muy cuidadoso con el color de la ropa y el traje que yo vaya a llevar. Les comento que en cuestión de las señoritas pantalón, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones hemos solicitado faldas y desconozco si las candidatas no fueron adiestradas antes de la entrevista y suele suceder que llevan minifalda. Entonces, si llevo minifalda, pues no es un lugar digno para que yo lleve minifalda. Tengo que tener cuidado. Si a lo mejor no me gustan los pantalones, si debo de utilizar falda, la falda que sea abajo de la rodilla. Y recuerden,
Los zapatos tienen que ser zapatos cerrados de la parte delantera. Es decir, si tú llevas zapatos abiertos, lógicamente se les van a ver las uñas de los pies. Estoy hablando en cuestión de las señoritas, de las damas. Si llevo zapato abierto, tengo que tener mucho cuidado que mis uñas vayan limpias. Si estoy acostumbrada a pintarme las uñas, que el color de las uñas sea de acuerdo al traje que voy a llevar y sea un color agradable. No puedo ir con las uñas pintadas de color rojo porque es una falta de respeto. Yo normalmente a los candidatos, a las candidatas, les recomiendo que lleven zapatos, zapatillas cerradas, ¿sí? Por lo mismo. Ah, bien, entonces debemos de tener mucho cuidado en el vestuario, en los zapatos. Por el otro lado, también en el maquillaje. Si estoy acostumbrada a maquillarme, ¿cómo va a ser mi maquillaje que yo voy a utilizar? Un maquillaje más natural, que se visualice el rostro tal y como somos, un labial de color natural, no puedo llevar un labial de color sobresaliente. Hay labiales color rojo, color púrpura. No está permitido llevar esos tipos de labial. Por eso les decía yo, vamos a tener mucho cuidado en lo que nosotros damos a conocer. Ahora bien, el peinado durante la entrevista. Hay ocasiones que en cuestión del peinado, bueno, llevamos el cabello suelto. Si vas a llevar el cabello suelto, asegúrate que no se te esponje el cabello, ¿verdad? Hay cremas especiales para que el cabello no se me esponje. Ahora, de preferencia, estamos acostumbradas a recogernos el cabello. Es mejor. De la misma manera, en cuestión de las joyas, los aretes tienen que ser aretes muy pegaditos a los hoyitos de la oreja. Estamos acostumbrados a lo mejor ponernos aretes largos, visibles, de colores. Es bueno, pero en una entrevista no. Deben de ser muy pequeñitos. Entre más pequeñitos sean los aretes, es mucho mejor. De la misma manera, la postura. Cuando yo vaya entrando con el gerente general o el de recursos humanos, tengo que tener una postura recta, con una pequeña sonrisa, nada de carcajadas, una pequeñita sonrisa en donde nada más se te muevan los labios, pero que se visualice la armonía, la sinceridad en tu rostro. Tampoco vayan temerosos, porque si tú vas temeroso en una entrevista, es muy notorio que incluso empezamos a sudar las manos, empiezan a moverte los dedos, hay personas que empiezan a temblar, o hay personas que empiezan a tartamudear. Debemos de cuidar este comportamiento. No hablar de más en una entrevista. Es que yo sé esto, yo estudié en tal escuela, tuve los mejores maestros, tuve reconocimientos, nada de eso. Tú solamente vas a contestar lo que te pregunte el reclutador o lo que te pregunte el encargado de recursos humanos. No podemos hablar de más, solamente lo necesario. Ahora bien, hay otro dato que debemos de manejarlo de forma adecuada. Hay reclutadores o hay gerentes que nos preguntan el historial de las empresas donde nosotros hemos trabajado. ¿Es válido decir todo? Claro. Sin embargo, si hubiese alguna empresa en donde ustedes por ciertas circunstancias fueron despedidos de la empresa,
yo te aconsejo que aunque hayas tenido buen puesto en esa empresa, no la nombres, ni la pongas en tu currículum. ¿Por qué? Porque puede suceder que el reclutador o el de recursos humanos identifique el teléfono de la empresa y hable a la empresa. Y si habla la empresa en ese momento y por default le toca a la persona de recursos humanos que te despidió, vas a tener muy mala recomendación y no vas a ser contratado. Por eso mismo te lo estoy diciendo. Si algunos de ustedes tuviesen algún despido en alguna empresa y quieran colocarse en otra empresa, no nombren esa empresa. ¿Cuáles empresas sí voy a nombrar? Voy a nombrar aquellas empresas donde sí hemos tenido un historial adecuado. ¿Me permiten un momento? Es que mi computadora se está apagando, la voy a conectar. Bien, entonces les comentaba yo que debemos de tener mucho cuidado al momento de asistir a la entrevista. El comportamiento del rostro. Cuando termine mi entrevista, me despido del reclutador de una manera amable, de una manera sincera, me despido en mano, pero tengo que tener mucho cuidado, principalmente las mujeres, porque suele suceder que llevamos zapatillas y puede estar una silla al lado o una silla atrás de nosotros o tal vez la puerta. Y por los nervios de haber tenido la entrevista, puedo tropezar. Y eso puede ser un punto en desventaja. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entrevistamos, observamos la postura, el caminado de la persona, que nos dice mucho. Entonces, imagínense si en ese momento trompiezo con la silla, ¿verdad? O por el otro lado, si la entrevista fue a puerta cerrada y abro la puerta al revés, o bien no la puedo abrir para poder salir. En ese momento, el gerente o la persona encargada de recursos humanos tiene que ponerse de pie y abrir la puerta. Y eso es incómodo para el entrevistador. ¿Por qué? Porque nosotros como candidatos a selección debemos de hacer esa actividad. Si somos torpes al momento de abrir una puerta después de una entrevista, ¿qué esencia y qué imagen dejamos al entrevistador? Enseguida va a hacer un recuento y va a decir, esta persona no me sirve. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando llegue un socio? ¿Qué va a pasar cuando llegue un cliente? Va a ser torpe, no me va a dar buena respuesta. Tenemos que cuidar nuestra imagen, sí. Las palabras. Hay momentos que una de las técnicas que tenemos como reclutadores es que yo provoco para que tú te molestes. Si en este momento yo le digo a Ofelia, viene a entrevista y le digo, ¿en cuántas empresas has trabajado? Y a lo mejor su voz es muy débil y Ofelia me dice en 4. Y yo le pregunto, ¿en cuántas empresas? Que estoy preguntando en cuántas empresas. Y a lo mejor estoy intimidando en ese momento a Ofelia. Pero ¿qué pasa si Ofelia tiene su inteligencia emocional alta y me dice, licenciada, en 4 empresas? Entonces, es la manera en la cual yo voy a contestar. O por la otra manera, puede ser que me pregunten, perdón, puede ser que me pregunten mi estado civil
Y supongo, o suponiendo, que en ese momento de la entrevista yo me esté divorciando. Pero tengo tanto enojo interno del divorcio que a lo mejor ese dato no lo quiero dar con el entrevistador. Ese puede ser un punto en desfavor. Si yo me estoy divorciando, en ese momento puedo decir, soy soltera y nada más. No tiene que saber más datos el reclutador o el encargado de recursos humanos porque entonces no me va a contratar. Si digo me estoy divorciando, va a decir pues tiene problemas familiares, esta mujer me va a llegar tarde a la empresa, va a querer salir temprano, a su hora. Si necesito de su apoyo en horas extras de trabajo, pues no me va a apoyar porque tiene un problema familiar. Esta persona no se va a concentrar en las actividades laborales, su desempeño, su rendimiento va a ser bajo. Entonces, por eso les comento, debemos de tener mucho cuidado en la entrevista. Desde el momento en que nos están citando, el momento de la hora, el momento de la salida. Ahora, otro punto. Si yo ya asistí a entrevista y no me llama el reclutador, ya pasaron 2 días, ¿qué tengo que hacer? Bueno, llamo muy sutilmente. Licenciada, licenciado, soy Ofelia, asistí a entrevista el día lunes. Hoy ya es miércoles y usted no me ha dado respuesta. Yo quisiera saber si fui seleccionada y en caso contrario de que no haya yo sido seleccionada, pues le quiero agradecer su atención en el momento de la entrevista. En ese momento, pues se te va a dar una respuesta. Si no quedas contratada o contratado, no te molestes. ¿Por qué? Lo primero que hacemos es molestarnos. No te molestes, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor en ese momento no quedaste seleccionada. ¿Por qué? Porque otro candidato fue entrevistado y a lo mejor tuvo puntos a favor, tuvo mejores puntos que nosotros. Pero ¿qué pasa? Esa persona que tuvo mejores puntos que nosotros fue la idónea para el puesto. Pero suele suceder que por las circunstancias en las que vivimos actualmente, a lo mejor esa persona ya encontró otro trabajo, o a lo mejor su esposo no la dejó trabajar, o a lo mejor falleció alguien y ya no pudo entrar a trabajar, y a la empresa le urge el candidato. Pero como tú quedaste en segundo lugar, ¿qué va a decir la empresa? Bueno, voy a llamar a otro que quedó en segundo lugar. Como la candidata que ocupó el puesto no puede entrar, contrato a la otra persona. Es por eso que nosotros debemos de tener la semblanza y la tranquilidad. La serenidad más bien. Esto es en cuestión de la entrevista. Ahora, ya asistí a una empresa, entrevista, no me contrataron. ¿Qué hago? No me voy a desanimar. Recordemos que nosotros tenemos muchas oportunidades, sino que a veces no las sabemos buscar. Como les decía yo en la clase antepasada, ¿dónde debo de ver las vacantes? Bueno, en online, en internet, por así decirlo, en las bolsas de trabajo de las universidades, en las bolsas de trabajo de los municipios, en las bolsas de trabajo de las propias empresas. Si no quedé contratada en la empresa donde fui a entrevistarme, ¿tengo la oportunidad de buscar en otra empresa? Claro, puedes buscar hasta 5 empresas y de esas 5 empresas, en una te tienes que quedar contratado. No hay que desesperarnos. A veces por la premura o por la situación económica en la que estamos pasando, queremos que nos contraten inmediatamente y no lo es. Tenemos que tener esa serenidad, esa paciencia, porque cada uno de ustedes tiene un valor, cada uno de ustedes tiene conocimiento, tiene competencias, tiene habilidades, pero debemos esperar el tiempo, debemos saber buscar la empresa, buscar la vacante. Así que no hay que desesperarnos en el transcurso cuando nosotros estemos buscando algún puesto.
Eso es en cuestión de la entrevista. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda. De mi parte, ninguna, maestra. Todo está muy claro. No, maestra, muchas gracias. No, Todo muy maestra, claro. Todo claro, gracias. maestra, gracias. Maestra, Gracias por los consejos. solo le iba a preguntar, ¿está presentando? No, no, Mari, Sí, no, gracias. sí. Pero si gusten, les paso la presentación. Como es un tema que ya No, maestra, dominamos, aquí pues, está bien. ajá, no les presenté. Solo tenía Bien, la duda. ok. Vamos a ver ahora los elementos de un currículum vitae. ¿Qué es lo que debe de contener? ¿Cómo lo debo de elaborar? ¿Cuáles son los pasos? Que me imagino que ustedes ya conocen, ya saben. Si logran visualizar, lo hago más grande. Un poco más grande, maestra, se ve un poco, se ve borroso. Ujú. ¿Así ya se ve mejor? Así es, se ve mejor. ¿Logran visualizar? Sí, maestra, ya se ve. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo debo de realizar un currículum vitae? Acuérdense que el currículum es el documento esencial que debemos de presentar cuando hay una vacante. De la misma manera, lo podemos presentar en forma digital o en forma presencial. ¿Cuál es la manera correcta? Ambas son correctas, siempre y cuando lo dicte o lo solicite la empresa. Si la empresa me está solicitando que envíe yo el currículum a través del correo, bueno, se lo envío a través del correo. Si la empresa me menciona que el currículum lo lleve consigo mismo en el momento de la entrevista, lo muestro en ese momento. Ahora bien, ¿qué es un currículum vitae? ¿Para qué me sirve? ¿Qué contiene? Como yo les decía, es uno de los instrumentos más valiosos porque en el currículum vamos a mostrar todo nuestra personalidad, nuestros conocimientos, nuestra habilidad, el historial académico, el historial laboral, los cursos, los diplomados, las certificaciones que nosotros hemos tomado, que hemos dominado. Por eso mismo aquí no los dice. Es una de las herramientas más importantes de la vida profesional. Y todos debemos de aprender a redactarlo y debemos de tenerlo actualizado. Debemos de tenerlo actualizado y también digitalizado, porque el currículum, pues es tu herramienta la que te va a defender, el documento que va a hablar por ti mismo. No va a venir un amigo, no va a venir tu mamá, tu papá, tu hermano a hablar de ti. ¿Quién va a hablar de ti? Va a ser el currículum vitae, el que te va a recomendar para que tú consigas un empleo. Por eso es bien importante que el currículum esté bien elaborado. Si nosotros no tenemos un currículum en este momento, pues falta parte esencial de tu vida, porque nadie te va a poder recomendar. Yo siempre les he dicho a los jóvenes que si no tienes un currículum es, por ejemplo, muy parecido a las amas de casa o a nosotras cuando nos toca cocinar y no tienes una estufa. ¿Con qué vas a cocinar si no tienes la estufa, verdad? O a lo mejor si tienes la estufa, pero no tienes los ingredientes para cocinar. Lo mismo sucede con el currículum.
voy a una entrevista, pero si no tengo mi currículum, pues no me van a contratar, porque no tengo el instrumento idóneo. Ahora bien, los pasos que debe contener el currículum. Debe de tener un título. Por eso les puse número 1. Número 2, los datos personales. Número 3, un objetivo que vaya bien redactado. Número 4, la preparación académica. Número 5, la experiencia profesional. Número 6, los idiomas o algún pasatiempo que tú tengas. Número 7, voy a describir las habilidades, los conocimientos que yo tenga. Estos son los pasos de un currículum concreto. Puedo tener hasta 10, 11 pasos, pero debo de tener cuidado en no sobresaturar mi currículum, porque si yo lo saturo de información, ya no va a ser de interés para el reclutador, ya no va a ser de interés para el encargado de recursos humanos. Debe de ser lo más concreto, lo más veraz, lo más claro. Ahora bien, en la parte del título, ¿a qué le llamamos título en un currículum? ¿Qué debe de contener el título? Entonces, el título debe de impactar, debe de estar redactado en pocas palabras. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual vamos a enamorar al entrevistador o al reclutador o al gerente de recursos humanos. Entonces, en el título, normalmente tiene que nombrar nuestro perfil. ¿Cuál es el perfil de nosotros? La licenciatura, la ingeniería, la carrera técnica o a lo mejor un bachillerato tecnológico, tu último grado de estudios que tú tengas. En este caso, para los compañeros que están en séptimo o que ya están a punto de egresar de la licenciatura y que soy pasante, ¿cómo lo debo de poner, maestra? ¿Como pasante o como licenciado en pedagogía? Bueno, si soy pasante no voy a poner que soy pasante. Pongo licenciatura en pedagogía y nada más. Si estoy estudiando la ingeniería industrial y estoy a punto de terminar, ingeniería industrial como título. Yo aquí te estoy poniendo algunos ejemplos. Contador titulado con 4 años de experiencia. Bueno, ahorita, hoy en día, nos los están pidiendo solamente el nombre completo. Licenciado en contaduría y punto. Aquí en cuestión de diseñador, a lo mejor está centrado más en lo que es la licenciatura en informática o la licenciatura en tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pongo licenciatura en informática. En el tercer ejemplo dice ingeniero mecánico, ingeniería en mecatrónica o ingeniero mecánico, pero en corto, que resalte lo más sencillo que visualice mi currículum para que impacte al reclutador. Datos personales. ¿Cuáles son esos datos personales? Los datos personales, lo primero que nos identificamos es nuestro nombre. Nombre completo. Si tengo 2 nombres, bueno, voy a mencionar los 2 nombres y mis 2 apellidos. Si tengo 2 nombres, pero nada más tengo un apellido, bueno, pongo los 2 nombres y pongo el apellido. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, por circunstancias de nuestra vida, nuestros padres o nuestra madre, si fue viuda, fue divorciada o mamá soltera, en algunas circunstancias nosotros como mujeres, cuando nos dejamos de los esposos o cuando hay alguna incidencia en la pareja,
y nos dejamos llevar por esa emoción negativa, solamente le ponemos a nuestros hijos el primer apellido nuestro y no le ponemos el apellido de papá. Entonces es válido que alguien tenga solamente un apellido, ¿no? Aquí nos dice nombre completo. Bueno, nombre completo tal y como está en tu credencial y en tu acta de nacimiento. La dirección. ¿Qué dirección voy a poner? Si me encargan un comprobante de domicilio y el comprobante de domicilio tiene una dirección y yo actualmente rento y tengo otra dirección, ¿cuál es la dirección que voy a poner? Vas a poner la dirección que está en el comprobante de domicilio porque es el documento que estás dando a la empresa. Si a lo mejor, perdón, si a lo mejor rentas y quieres dar la dirección de donde estás rentando, puedes solicitar a la persona que te está rentando que te preste el comprobante para que sea la misma dirección. ¿Es válido? Claro que sí. Un teléfono de casa, tu número de celular, tu correo electrónico. Eso es bien importante que lo apliques. Por eso dije datos personales. Ahora bien, aquí nos faltaría lo que algunas empresas piden. Uno de los datos es el tipo de sangre. ¿Por qué te piden algunas empresas que el currículum lleve el tipo de sangre? Porque si nosotros nos llegamos a accidentar durante la jornada laboral o a lo mejor a la hora de salida, tenemos un accidente, inmediatamente la empresa, el área de recursos humanos tiene que dar nuestros datos, tiene que verificar los datos con el seguro. Inmediatamente tiene el tipo de sangre y si necesitamos sangre, pues no vamos a tener algún retardo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el currículum nos lleva el tipo de sangre? Nos tenemos que hacer los estudios médicos para que el área de recursos humanos tenga el tipo de sangre que nosotros tenemos. Ahora, otro punto aquí en los datos personales es la CUR y el RFC. ¿Por qué la CUR y el RFC? Porque son documentos oficiales que actualmente ya existen plataformas en recursos humanos en donde tenemos que capturar la CUR y el RFC. Y también al momento de capturar la CUR y el RFC en la plataforma de la empresa, inmediatamente, como encargada de recursos humanos, me voy a dar cuenta dónde has trabajado. ¿Por qué? Porque recuerden que la CUR y el RFC jalan los datos de otras empresas, porque esas empresas ya te tuvieron que dar de alta en su momento para obtener el seguro social, para tener las prestaciones, para tener Infonavit. Entonces, ¿qué pasa si durante la entrevista yo engañé al reclutador que yo trabajaba en tal empresa y no sale al momento de capturar el RFC? Puede ser un punto en desventaja. De la misma manera, se va a visualizar el historial o el tiempo que he estado en las otras empresas. Entonces, fíjense, los datos que debe de llevar nuestro currículo en los datos de la persona. El objetivo. Se escribe un objetivo, un enunciado con la finalidad de dar a conocer tus expectativas que tú tienes como empleado y que también estás vinculando hacia la empresa donde necesitas incorporarte. ¿Por qué? Porque esa expectativa debe de abarcar el presente y el futuro. Es decir, que en esas expectativas tú buscas desarrollarte, ser innovador, ser creativo, ser productivo y que todas las actividades que tú ejecutes en esa empresa sean de un desempeño adecuado. Por eso es que debemos de poner ese objetivo. Al momento del cual yo estoy leyendo el currículum y visualizo tu objetivo, digo, este candidato es el idóneo, porque se visualiza en el objetivo, lo que él quiere ejecutar, lo que él quiere aplicar en la empresa y cómo se va a desenvolver. El otro punto, la preparación académica.
¿Qué es la preparación académica? Son los grados de estudios que nosotros tenemos. Ahorita ustedes todavía, por así decirlo, son jóvenes. Están en la segunda fase y están en su licenciatura. Su preparación académica es nivel licenciatura. ¿Qué pasaría en 2, 3 años que los que quieran superarse entren a una maestría? Bueno, vamos a tener la licenciatura y vamos a tener el grado de maestría. Entonces, en este apartado, vas a hablar de tus estudios. Es decir, vas a poner el nombre de la escuela donde estudiaste la licenciatura en pedagogía, donde estudiaste la ingeniería industrial, donde estudiaste la ingeniería en desarrollo de negocios, donde estudiaste la ingeniería en sistemas educativos o empresariales. Y vas a poner el año, el lugar donde lo estudiaste. Entonces me va a dar un panorama de visualizar dónde has estudiado, qué carreras tienes, qué cursos, qué capacitaciones. Recuerden, la formación académica es uno de los primeros criterios que el reclutador atiende y que es de mayor relevancia. Al momento en el cual el reclutador ve la formación académica y que esa formación académica se vincule con el objetivo, se vincule con las actividades de la vacante, podemos ser reclutados, podemos ser contratados. Por eso es bien importante que nosotros pongamos este punto, que no se nos vaya a pasar. Experiencia profesional. Cuando nosotros estuvimos en la licenciatura y a lo mejor hemos trabajado muy poco en algunas microempresas, a veces nos ponemos tristes porque decimos, es que yo no cuento con experiencia profesional. Y eso nos pasa a todos y aquí les voy a decir algo bien importante. Ustedes tienen que tener el ego, ustedes tienen que tener esa parte importante de creerse que son licenciados o que cuentan con una licenciatura. ¿Por qué? Porque lo van a reflejar ustedes en el momento de su entrevista, en el momento en el cual van a visitar la empresa. Entonces, un momento, si soy licenciada en pedagogía, estoy titulada, no importa, aplica licenciatura en pedagogía, te tienes que lucir. Ahora, el otro punto son los idiomas. Recuerden, compañeros, que hoy en día tenemos que estudiar idiomas. O el idioma que es el más indicado y el que siempre nos está solicitando. A lo mejor el inglés. El inglés es uno de los idiomas que hoy en día los estamos utilizando mucho y debemos de apoyarnos en ello. Hay compañeros que manejan el inglés, el francés, el italiano. Bueno, de la misma manera, ¿verdad? Si manejamos esos idiomas, pues para nosotros sería un gol. Pero ¿qué pasa si no manejo idiomas? Nunca es tarde para aprender. Puedes estudiar un curso de inglés para que tu currículum pues sea factible y sea lo más completo. Las habilidades. Cada uno de ustedes tiene una habilidad y ustedes son expertos. Ustedes se conocen cuáles son sus competencias que ustedes tienen. Entonces, si hay una vacante para dar clases, ustedes ya dominan el estar frente a grupo, el estar a distancia, el exponer un tema, bueno, no hay ningún problema, entrego mi currículum porque es parte de la habilidad que yo tengo. Como ustedes lo están mirando en este momento. Puedo poner otro punto, a lo mejor pasatiempos, entre otros más. Entonces, esta es la estructura o pasos para realizar un currículum de manera muy concreta. Ahora bien, les voy a enseñar cómo tengo que presentar mi currículum.
¿Cómo lo tengo que ejecutar? ¿Cómo lo tengo que elaborar? Ahorita se los voy a mostrar. ¿Sí logran verlo? Sí, maestra. Maestra, Bien. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del título? sí, de poner el grado. Sí, que les decía yo que tienen que poner un título. Ahora bien, yo les decía, permíteme un momentito. Ajá, yo les mencionaba que va a llevar un título y el título es de nuestra carrera. En este caso, el ejemplo que te estoy dando es Ingeniería y Mantenimiento Industrial. Ahora, para las empresas que te solicitan la fotografía, tiene que ser una fotografía como la que estás visualizando en este momento. Una fotografía con un traje oscuro. Para los varones, en cuestión de los varones es muy factible y es muy fácil, porque se ponen su corbata, se ponen su saco, su camisa blanca. En cuestión de las mujeres, siempre somos como más detallistas. Sin embargo, para estos tipos de documentos tiene que ser parecido. Un saco oscuro, no vamos a ponernos corbata, pero sí una blusa blanca. Los aretes, les decía yo, muy pequeñitos para que no se visualicen. Ahora bien, la fotografía maestra va a la derecha, al centro, a la izquierda. Normalmente hay empresas de nivel mundial, de nivel internacional, que nos piden la fotografía en el centro. Y se debe de poner el centro. ¿Por qué? Esto nos indica que nosotros estamos centrados, que somos responsables, que sabemos lo que queremos. Entonces, por eso es que la foto la recomiendan en el centro. Yo les hablaba del paso número 2, del objetivo. Yo aquí estoy redactando un objetivo. Si es ingeniero en mantenimiento industrial, el objetivo es el siguiente: aplicar conocimientos y habilidades adquiridas en la formación académica, centradas en el área de mantenimiento industrial, con la finalidad de resolver problemas en el sector productivo y social de forma satisfactoria. Aquí el objetivo me está diciendo que yo soy del área industrial y que quiero que, perdón, la finalidad es resolver problemas principalmente en el sector productivo y social, donde yo me voy a encontrar trabajando. El punto 3, yo te hablaba de datos personales, y aquí son todos los datos personales que vas a aplicar: nombre, dirección, teléfonos, lugar y fecha de nacimiento donde tú vives, el estado. El estado civil no es muy recomendable, pero hay empresas que sí te lo piden. Si estás soltero y la edad. La CUR, el correo, el tipo de sangre. Si ya tenemos cédula profesional, sí la debemos de poner. Y el número de seguridad social es por ley, que lo debes de poner. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Dios no lo quiera, nos accidentamos, inmediatamente saben que pertenezco al seguro social y me pueden ayudar con más facilidad. Entonces, esto es en relación a los datos personales. Datos de formación académica. Voy a poner el estudio de mayor a menor. Si yo tengo la ingeniería, voy a poner la escuela, la generación y el título obtenido. La ingeniería, técnico superuniversitario o el bachillerato.
Todos los estudios que yo tenga lo voy a poner en el apartado de datos de formación académica. La experiencia laboral vas a aplicar donde estuviste trabajando. Aquí yo te puse un ejemplo de la galletera Cuétara del Sur, es decir, del estado de Veracruz. El puesto que tuve, proyectos de combustión interna. ¿Qué fue lo que ejecutaba yo? Voy a poner un pequeño enunciado de lo que yo aplicaba, de lo que yo ponía. Después, en la segunda empresa es Lala, el puesto técnico en líneas de empaque, actividades. ¿Cuáles son las actividades que ejecutaba? Bueno, operación de las máquinas, de los procesos de empaque, mantenimiento industrial, mantenimiento de motores, monitoreo de controles. Entonces, fíjense, voy a ponerlo más concreto. Después viene otra empresa, Tenadistanza. ¿Qué puesto tuve? Asistente de planta de mantenimiento, las actividades que ejecuté. Y así sucesivamente, maestra, pero yo nomás he trabajado en 2 empresas. Bueno, vamos a poner esas 2 empresas. No pasa nada porque ustedes son recién egresados. Ahora, después de la experiencia laboral, vamos a poner cursos o capacitaciones. ¿Qué cursos he tomado? Cursos de electricidad, cursos de seguridad y higiene, manejo de idiomas, los manejos de software, Microsoft Windows, el Office, el AutoCAD. Y también, si ustedes visualizan, aquí le agregué un extra, pasatiempo, interés. Bueno, a lo mejor a mí me gusta dar mucho clases, pues me paso todo el día dando clases. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta ir al cine, me gusta escuchar música. Bueno, ¿puedo poner eso? Claro que sí. Y como ahorita lo estás visualizando, el currículum vitae queda muy centrado, sencillito, muy sencillito. No tiene nada de otro adorno. Vamos al grano, a lo que yo sé, a lo que yo tengo, al conocimiento. Y esta es mi herramienta para conseguir un empleo. Entonces, yo les mencionaba al inicio, ¿debo de tener mi currículum en digital? Claro que sí, lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta para conseguir un empleo. ¿Sí? ¿Dudas, maestros, que ustedes tengan? ¿Dudas? No, maestra, gracias. No, maestra. ¿Seguras que no No, tienen maestra, dudas? gracias. Bueno, se va a quedar de tarea Oigo. que hagan su currículum vitae para la siguiente clase. Y se los encargo si Maestra. están actos, si entendieron, si pueden hacer su currículum. Sí, Sí, maestra. maestra. Perfecto. Bueno, ya se Maestra, terminó nuestra clase. Les encargo mucho su ensayo. Tenemos todavía oportunidad para los que aquellos no entregaron. Y recuerden, hagan su presentación en PowerPoint. ¿Cuántas láminas? Puedes presentarlo en 2, puedes presentarlo en 3, en las láminas que tú quieras. Maestra, es que yo voy a hacer un organigrama y yo lo voy a presentar en una diapositiva. Adelante, puedes hacer una. La próxima clase vamos a exponer. Ustedes van a hablar, ustedes van a exponer. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a exponer? Sobre la Ley Federal del Trabajo. Nos vamos a centrar en ese tema. ¿Cuántos tiempos tenemos para exponer? 5 minutos cada uno tenemos. Entonces, preparen su presentación para 5 minutos, por favor. Me mandan su ensayo y hagan su currículum, de favor. ¿Sí? ¿La entrevista la mandamos por WhatsApp? ¿Manden? El ensayo se lo tenemos que mandar vía WhatsApp o es que chequé la persona, pero no hay ningún apartado que me diga que Me lo pueden mandar por correo, me lo pueden mandar por WhatsApp, como ustedes gusten, tienen la libertad. Ahí sí yo no me voy a molestar. Cada quien es libre, ¿verdad? De mandarme en WhatsApp, en el grupo. Si lo mandan en el grupo, mucho mejor. Yo no me voy a molestar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? gracias. ¿Ninguna duda? No, maestra. No, maestra, gracias. Maestra, en la presentación
vamos a hacer nuestro currículum y presentarlo también, o nada más lo mandamos de manera personal. Nada más me lo mandan de manera personal. Lo que sí van a presentar es el tema de la Ley Federal del Trabajo. Sí, maestra, gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho y bonita noche. Igualmente, maestra. Igualmente, Gracias, maestra. igualmente. Gracias. Igualmente, maestra, hasta Igualmente, pronto. igualmente. Hasta luego, compañeros. Descansen, adiós. Hasta luego. Hasta Bye. luego, maestra.